Fíjense también la diferencia, ¿no? De la forma de cómo vemos plasmada la información en el GIS. Esto tiene que ver con la proyección que estamos utilizando. En este caso decíamos que es una proyección Gauss-Kruger, ¿sí? Coordenadas planas, fíjense, por ejemplo, a una escala de 44.800.000, ¿sí? Lo vemos así. Y acá, si ponemos la misma escala, fíjense las diferencias. Más allá de estar en la misma escala, como acá es más estilizada, un poco más angosta, ¿sí? La perspectiva, la proyección de las fajas, de cómo se ven las cartas. En cambio acá, fíjense cómo es como que está como más ancho y como más cuadrado, ¿sí? La representación del territorio en este tipo de proyección, que en realidad no hay una proyección definida, no hay un sistema proyectivo definido, sino que estamos hablando de un sistema de coordenadas geográficas, donde se plasma, digamos, acá en la pantalla, pero sin ninguna elección, ¿sí? De un sistema de ajuste, de un sistema de coordenadas planas, de una figura de proyección, y etcétera. No existe nada de eso. También acá vemos la información censal, ¿sí? Como un recurso que hace a la interoperabilidad de la información territorial. Podemos hacer operativa la información de total de población para cada radio censal para la provincia de Jujuy a partir de esta base de datos que brinda el INDEX, ¿sí? De las variables censales. Si uno va a la tabla de atributos, cuando nos bajamos, como recién les mostré, esta cartografía a nivel de radio censal, tenemos la cantidad de varón, de mujeres, total poblacional, ¿sí? Y algunas características de hogares y viviendas, también como los campos de aquí, son todos totales. Esta es la información básica que brinda estos shapes que uno se puede bajar. Esto refiere a las variables del censo 2010. Pero si uno necesita todo el resto de las variables de los cuestionarios, más que nada de los cuestionarios básicos, ¿sí? Y también hay algunas de los cuestionarios ampliados, ustedes deben ir al Redatam y hacer las consultas de la información que requieren, y eso se lo bajan en formato Excel. Por ejemplo, si yo quiero cantidad de hogares que tienen conexión de agua potable, de agua por red pública, por ejemplo, ¿sí? O aquellos que tienen cuáles son la cantidad de hogares que tienen por radio censal, ¿sí? Que tienen un desagüe de inodoro por una red cloacal, ¿sí? O por pozo. Entonces, si ustedes quieren conocer ese tipo de información censal, no tienen obviamente que indagar en esta capa porque acá, como ustedes ven, están solamente estas variables, pero sí desde el INDEX van a otro apartado que tiene que ver con las variables del Redatam y se bajan esa información en Excel y a partir de esta shape, ¿sí? Hacen el join. Entonces, para cada radio censal, este es el ID de radio censal, van a unir con la columna del ID de radio censal que va a estar en el Excel y van a tener a continuación todas las variables restantes de interés en función de lo que uno consulte y descargue el Excel. Sí tienen que hacer un join con esta capa de los polígonos de radios censales. Supongamos, ya que estamos, sí, de que queremos reproyectar o tener ambas capas en el mismo sistema de coordenadas, pero a nivel de archivos, que los archivos, las capas shapefiles guardadas en nuestro C, queden guardadas con el mismo sistema de coordenadas. Supongamos que nuestro espacio de trabajo va a tener esta georreferenciación definida, ¿sí? Este sistema de proyección de fajas Gauss-Kruger, pero con marco de referencia POJAR 94.
¿sí? Y en faja 3. Entonces, cualquier cosa, si teníamos alguna duda, podemos cliquear acá o nos aparece el tooltip, ¿sí? El tooltip es el cartelito que nos contaba en qué sistema estábamos, ¿sí? PostGar 94, faja 3. Recuerden que este es el sistema de coordenadas del proyecto, de la vista acá abajo. Si yo me paro acá, me debiera salir, ahí está, ¿sí? PostGar 94, Argentina 3. Bueno, supongamos que queremos tener también esta capa de cartas topográficas, que en realidad es el límite de hojas, ¿no? De cartas al 1 en 500.000, también lo queremos tener en el mismo sistema de coordenadas que el de la primera capa, porque vamos a entregar esto como en instancias o capas entregables porque hicimos algún proyecto, ¿sí? Entonces necesitamos que todas las capas que utilizamos estén en el mismo sistema de coordenadas, supongamos, o porque por alguna función o por algún motivo futuro vamos a necesitar que esta capa también esté en coordenadas planas y en el mismo sistema que con el resto de las capas que estaríamos trabajando. Entonces, vamos a pasar este sistema de coordenadas que es geográfico, ¿sí? Lo vamos a pasar a un sistema de coordenadas proyectado, que va a utilizar la proyección, ¿sí? De fajas, va a estar proyectado a sistema de coordenadas de faja 3 con marco de referencia PostGar 94. Hay dos formas de hacerlo. Uno es pararnos sobre la capa, no tener ningún objeto seleccionado, cualquier cosa lo podemos limpiar, ¿sí? La selección con los elementos de limpieza de selección. Acá tenemos los botoncitos, ¿sí? De selección y de selección. Bien, entonces, no tenemos nada seleccionado de, más que nada, de la capa que vamos a reproyectar, ¿sí? Que son las cartas. Botón derecho, propiedades, perdón, no es botón derecho, propiedades, botón derecho, exportar. Botón derecho, exportar, ¿sí? Y acá le ponemos guardar objetos como. Como yo quiero exactamente la misma capa, ¿sí? Por eso me ocupé de que no haya nada seleccionado. Acá le vamos a poner el nombre de archivo, ¿sí? Voy a generarle el mismo nombre. No, era la carta topográfica, perdón. Ahora sí, la carta topográfica al 500.000, pero le vamos a poner faja 3, ¿sí? 98, perdón, 94. Y le vamos a decir en formato shapefile, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dónde queremos que lo guarde y cómo queremos que se llame. Y acá nos está poniendo el sistema de coordenadas de esta capa, ¿sí? De esta capa que vamos a exportar, que está bien, están geográficas, están 4326. Pero acá nosotros ya le vamos a definir que lo queremos proyectado en el sistema de coordenadas de la vista, que es 22.183. En PostGar 94, en faja 3. Si no lo tenemos aquí, ¿sí? Que no estaría, tenemos que ir a buscarlo acá, ¿sí? ¿Cómo lo buscamos? Podemos poner, por ejemplo, PostGar 94, ¿sí? Y acá, fíjense acá abajo, me van apareciendo faja 3, faja 4, faja 5, faja 6, vamos a poner faja 3. Y fíjense que 22.183 es el mismo que adoptó la vista, ¿sí? Que la vista lo adoptó por el de la primera capa, que era los radios censales de Jujuy. Nosotros estamos queriendo eso, reproyectar el sistema de coordenadas de las cartas que están geográficas al sistema de coordenadas de la capa de radios censales. Entonces acá tenemos PostGar 94, faja 3, el mismo EPCG, nos corroboramos que está bien. Fíjense, este es el sistema proyectivo de este sistema de coordenadas, ¿sí? De este sistema de coordenadas que corresponde a la faja 3. Aceptar y ahí le damos aceptar. Corroboramos por las dudas antes, ¿sí? El lugar donde lo queremos guardar y hacia qué sistema de salida queremos que nos transforme el input, ¿sí? Vamos a darle a aplicar o aceptar. Vemos acá que ingresó la capa exportada de manera automática y fíjense el EPCG que me aparece, ¿sí? Ahora ya no es las coordenadas geográficas, sino que es el EPCG de salida que recién le seteamos, ¿sí? PostGar 90
decíamos que lo reproyectamos de un sistema de coordenadas geográficas a el sistema de coordenadas planas, ¿sí? La otra forma para también reproyectar es ir, por ejemplo, a vectorial, ¿sí? Vamos a herramienta de gestión de datos, vamos a reproyectar capa. Nos va a decir cuál es la capa de entrada, sí, ya la tiene seteada, pero podríamos reproyectar otra. Vamos con la capa objetivo, sí, cartas que estaban, los límites de cartas que estaban en coordenadas geográficas. Entonces elegimos como capa de entrada o input las cartas en geográficas y el sistema de coordenadas de salida, ¿sí?, al cual lo queremos reproyectar, lo vamos a elegir acá. Sucede lo mismo que antes, o lo elegimos porque tal vez está en esta lista y qué pasa, que de hecho está acá, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo encontramos? Volvemos acá y lo elegimos, por ejemplo, está acá, ¿sí? O lo buscamos como recién les mostré. También ustedes acá pueden indagar, como veíamos, y algunas propiedades, ¿sí?, que definen este sistema de coordenadas al estilo de lectura de PRJ, como ya aprendimos, lo tienen acá codificado distinto, ¿sí? Pero fíjense que los parámetros tienen que aparecer. Entonces, elegimos POGAS 94, aceptar, ¿sí? Y le decimos entonces que nos reproyecte esta capa o input que estaban geográficas a esta otra capa que la reproyecta a un sistema de coordenadas plano. Y acá más abajo es donde vamos a guardar, ¿sí?, la capa, si la queremos guardar como un archivo fijo, que es la idea, porque se lo necesitamos entregar, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo, una asesoría, ¿sí?, o un proyecto y necesitamos guardar la capa de manera fija para entregarla o para guardarla nosotros, o tal vez porque queremos ver algo ahora, pero no queremos que nos quede de manera fija, bueno, ahí vamos a crear capa temporal, ¿sí? Entonces la guardan en el archivo de manera fija y le ponen aceptar. Esta es otra forma de reproyectar un vector siempre y cuando los vectores tengan PRJ. Eso es fundamental, ¿sí? Yo nunca voy a poder reproyectar a otro sistema una capa, un input que no tenga PRJ definido, porque nunca el GIS va a entender desde qué sistema querés que reproyecte a otro sistema. Es como que nosotros queremos traducir algo al inglés, ¿no?, o al italiano. Yo quiero que me muestres esto en idioma italiano. Bueno, ¿desde qué otro idioma querés que lo traduzca? Para eso va a mirar el PRJ. Ah, estás en francés vos. Listo. Entonces te traduzco del francés al inglés. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no hay PRJ? Si no hay PRJ, no vas a ver desde qué idioma querés que te traduzca al inglés. No tengo ni idea porque no hay PRJ. Entonces nos va a hacer cualquier cosa, ¿sí? El mapeo, la georreferenciación de esa reproyección va a ser obsoleta y no nos va a servir, porque nos está traduciendo algo a un sistema que nosotros le definimos de salida, pero nunca va a tener un PRJ para entender desde qué sistema, desde qué idioma de georreferenciación querés que te traduzca al que vos me estás indicando. Entonces el PRJ es fundamental. Todas estas herramientas funcionan siempre y cuando haya PRJ. ¿Qué pasa en caso de que no tenga PRJ justamente? Bueno, supongamos que tengo las cartas al 500.000, ¿sí? Serían esto es al 50.000, ¿sí? De cartas al 500.000 tenemos esta capa. Bueno, supongamos que se nos perdió, no sé qué pasó, no nos pasaron, ¿sí?, el PRJ. Bien, lo eliminé, ¿sí? Y vamos a arrastrar la capa que ya tenemos, la misma capa, pero sin el PRJ, la capa original. O sea, la capa original está en coordenadas geográficas, las que nos bajamos del IGN. Pero a esta capa original que está en geográficas yo le elimino el PRJ. Por ende, el GIS ya no va a poder saber de manera correcta en qué sistema de coordenadas está esta capa, porque ya no tenemos PRJ. Fíjense, ingresamos la capa, ¿sí? Es esta, y fíjense lo que pasa, nos pone un signo de pregunta, nos dice que la capa no tiene definido un sistema de coordenadas, esta capa no está georreferenciada y no tiene una ubicación geográfica disponible, ¿sí? Nos está avisando. Recuerden que el ArcGIS nos avisaba mediante un cartel
acá adelante una advertencia que decía, ojo, esta capa no tiene referencia espacial. Bueno, el QGIS nos avisa con este simbolito de acá, ¿sí? Por ende, si uno no entra o desconoce esto, tampoco no nos enteramos mucho que para el QGIS está sin definición de coordenadas, ¿sí? Si no conocemos todos esta destreza que estamos adquiriendo. Entonces, cuando yo me posiciono acá, fíjense la diferencia, tengo el nombre de la capa y la ruta. Ya no tengo más un EPCG definido, como si, por ejemplo, me pasa acá, al lado del nombre de la capa, tengo un EPCG definido, ¿sí? 22183. Después acá teníamos el mismo y en este que sí tiene PRJ tenemos 4326. En cambio este que no tiene PRJ, al lado del nombre de la capa, entre paréntesis, fíjense que en el tooltip, en este cartelito, no nos aparece ningún EPCG, ¿sí? Por ende el GIS no está reconociendo el sistema de coordenadas porque no lo sabe, no puede leerlo, no hay PRJ. Entonces es fundamental el PRJ. Sin embargo, acá tenemos la capa, vamos a visualizarla y vemos que no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque no puede activar el recurso o el mecanismo de reproyección al vuelo, porque esto está en geográficas, pero lo tiene que mostrar en el espacio de georreferenciación de la vista. El espacio de georreferenciación de la vista es un espacio de coordenadas plano, ¿sí? En PostGR 94, faja 3. Es distinto el sistema de georreferenciación en que lo tiene que mostrar al sistema de georreferenciación de la capa, que encima para el GIS no lo tiene definido, ni siquiera sabe el GIS que esto está en geográficas. Eso lo sé yo, ¿sí? Lo sabíamos nosotros. Entonces, si esto hubiese estado definido con PRJ, lo reproyecta al vuelo de este sistema de coordenadas de la capa que está en geográficas, lo reproyectaría al sistema de coordenadas de la vista y lo muestra, como si sucede con esto, ¿sí? Y por eso logramos coherencia espacial. Acá sí hay reproyección al vuelo. Ahora, esta capa no la está mostrando por más que la tengamos habilitada, porque no está activándose el recurso de reproyección al vuelo, porque para poder activarse el recurso, el GIS necesita saber, como recién mencionaba, desde qué idioma, si querés que te traduzca o te convierta al idioma de salida. El idioma de salida lo conoce, es el idioma de la vista, el idioma de georreferenciación, ¿sí? De salida. Quiero que me lo traduzcas a este sistema de coordenadas plano. Ya el GIS ya lo sabe eso, pero no sabe el idioma de entrada. ¿Desde qué idioma querés que te traduzca? ¿Sí? Es lo mismo que recién les comentaba como ejemplo para esclarecer. Si yo quiero que me muestre todo esto en español, supongamos que 22183 significa idioma español, y esto está definido en francés, esto está en ruso y esto está en español, ¿sí? Va a entender que de español a español, listo, no tengo que aplicar reproyección, de francés a español va a buscar las traducciones entre uno y otro, de ruso a español también va a buscar un traductor idóneo que pueda traducir entre uno y otro y me lo va a mostrar. Ahora desde acá dice, no sé en qué idioma estás, nunca te voy a poder traducir correctamente al español si no te entiendo el idioma, no sé en qué estás. Entonces lo que va a hacer el GIS, cuando pongamos un zoom a la capa, es que lo va a mostrar, ¿sí? Pero lo va a mostrar en cualquier lado. No hay posibilidad de traducción correcta en sentido de georreferenciación hablando entre el sistema de entrada, porque lo desconoce, al sistema de salida, ¿sí? Entonces una cosa es que lo mapea, lo grafica, lo visualiza, lo muestra, pero otra cosa es que lo esté posicionando en el lugar correcto, en la manera correcta. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un zoom extend, fíjense, debe estar chiquitito en algún lado, ¿sí? Que no se llega a visualizar. Si prendemos y apagamos la capa, imposible de verlo, está muy chiquitito. ¿Qué podemos hacer? Podemos, con botón derecho, duplicamos la capa, ¿sí? Y a la capa duplicada le vamos a cambiarle la simbología para que nos la muestre exageradamente, ¿sí? De una manera bien exagerada, a ver si la llegamos a ver. Vamos a decirle que nos la muestre en color rojo
y que nos lo muestre con un grosor bien exagerado. ¿Sí? Ahí está. Fíjense dónde posiciona la información, sí, más allá de que imposible de verla en el espacio de georreferenciación de trabajo que hemos definido, sí que estamos en un espacio de coordenadas planas, posgar 94, baja 3, ¿sí? Entonces, primero, no aplicó la reproyección al vuelo, por lo que decíamos, al no tener PRJ, imposible que te haga una traducción correcta de un sistema a otro. Y segundo, lo posiciona, ¿sí? O sea, perdón, lo posiciona y lo mapea en algún lado. No de una manera eficiente, ¿sí? Que justamente el SIG está para esto, para optimizar el trabajo con la información territorial. Esta manera ineficiente tiene una lógica, ¿sí? De ubicación. Lo ubica acá. Fíjense las coordenadas en que yo me está mostrando. Me está diciendo menos 80, menos ciento y pico, ¿sí? Depende cómo me mueva, hay unos menos y pico. Entonces, ¿qué esto que ya veíamos en otras clases anteriores? Me va a posicionar la información según las coordenadas que tiene la capa en función de las coordenadas de la vista, y la vista tiene un sistema de coordenadas asignado. Ese sistema de coordenadas asignado, como ya sabemos, tiene un 0, 0. ¿Cuál es el 0, 0 de este coordenadas de la vista? Estamos en faja 3, ¿sí? En sistema de proyección Gauss-Kruger, por ende también estamos en el sistema de coordenadas de la faja 3, o sea que el 0, 0, como ya vimos, es 3.500.000 en el meridiano central de faja y el 0 va a estar en el polo sur. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en, que era la idea inicial, sí, abordar esta parte de Jujuy o algún área particular de Jujuy, estamos, por eso elegimos la faja 3, ¿sí? Porque esta es la zona que mejora justa, es la faja que mejora justa para esta zona, es la faja 3. Entonces, el origen de coordenadas de este sistema de coordenadas de faja 3 de Gauss-Kruger tiene un 0, 0, y ese 0, 0 es 3.500.000. Fíjense cuando yo me muevo con la manita, ¿sí? A medida que desplazo el cursor, cómo van variando estas coordenadas X e Y, ¿sí? Entonces, tenemos, a medida que tengo un desplazamiento horizontal, o sea, de variación longitudinal o meridional, en el sentido de este-oeste, vamos variando en coordenadas y geográficas, la estamos mostrando en la primer componente, ¿sí? Igual a X matemático, como ya vimos. Entonces tengo los tres, a medida que me alejo del meridiano central de faja, que son los menos 66 grados en coordenadas de longitud, latitud, longitud geográficas, pero en coordenadas planas, el falso este, tenemos 3.500.000 si estoy en el meridiano central de faja. A medida que me alejo, voy aumentando, y a medida que me alejo hacia el oeste, voy disminuyendo. Siempre coordenadas positivas, que esa era la idea de la proyección. Entonces, 3.500.000, voy variando en sentido de y geográfica, miren cómo va aumentando, ¿sí? 3.500.000, 3.060.000, 700, etc. Y hacia allá va disminuyendo. La segunda componente que tenemos aquí, que es la y matemática, pero responde a la x geográfica, que es la distancia que nos encontramos aquí respecto al polo sur, estamos a alrededor de 7.000, casi 500 kilómetros del polo sur, a 7.231.299 metros, ¿sí? Entonces, el 0, 0 está dado por el origen de coordenadas en función del sistema de coordenadas que estamos trabajando. En función de este 0, 0 es que va a posicionar estas capas que no tienen PRJ. ¿Sí? En función de este 0, 0. Si nosotros hacemos un zoom a esta capa que no tiene PRJ asignado, fíjense que las coordenadas de este espacio, de esta zona, donde está esta información que nos costaba ver, tiene estas coordenadas, menos 66, menos 30, claro, porque estaban coordenadas geográficas. ¿Recuerdan esto? El input inicial está en coordenadas geográficas, solo que el GIS no lo sabe porque no tiene PRJ, pero las coordenadas quedan como guardadas, por así decir, almacenadas, en el resto de los archivos, más que nada en el punto shape y en el punto shx. ¿Sí? El punto shape es el que guarda la geometría, y esa geometría
queda guardada con las coordenadas de digitalización y el punto SHX es la indexación que existe también respecto a las cuestiones geométricas. Pero al no tener PRJ no está definido de manera correcta, de manera completa, de manera eficiente la georreferenciación de la capa para que el GIS pueda leerlo y hacer este tipo de manejo. Pero eso no significa que no tenga guardadas cierto tipo de coordenadas que son las de digitalización, las de la geometría. Esas coordenadas de la geometría son estas, ¿sí? Que a medida que yo muevo el cursor, me está mostrando acá, que por ejemplo son las de menos 66, menos 60, y gracias a estas coordenadas es que puede posicionar y dibujar la capa, ¿sí? Entonces las va a colocar a esta capa que no tiene PRJ, la va a colocar según sus coordenadas que tiene guardadas en la geometría, no en el PRJ porque no lo tiene. Estas coordenadas que tiene guardadas en la geometría, ¿sí? Son estas coordenadas que sabemos que refieren a coordenadas geográficas porque sabíamos que esto estaba en un sistema de coordenadas geográficas. Fíjense que son menos 70, menos 56. Ahora, esas coordenadas, estos valores de coordenadas, ¿sí? Que lee el GIS en esta capa que no tiene PRJ, que repito, lo lee porque las lee desde su geometría, no desde el PRJ, a estos valores los va a ubicar en función del espacio de trabajo que estamos trabajando. Entonces dice, bueno, si mi 00 es este, 3.500.000, digamos, mucho más abajo, ¿sí? El 00 va a ser el meridiano de 3.500.000, podríamos poner un mapa base y estaría por acá abajo el 00, ¿sí? Vamos a ver, vamos a poner el Google Maps, igual es muy esquemático porque tendríamos que estar en el polo, latitud 0, ¿sí? Entonces, latitud menos 90, ¿sí? 0 me refiero al 0 de componente de valor de coordenada de origen. Entonces, acá aproximadamente estaríamos por el 00, estaría por acá, ¿sí? En el polo sur y en la intersección del polo con el meridiano de menos 66 grados. Acá está el 00, entonces en función de este 00 ubica estas coordenadas que tienen esta carta, ¿sí? Que eran menos 70 y algo. Vamos a corroborarlo. Es lo que yo les decía, que a veces al trabajar con mapas bases ralentiza, ¿sí? La visualización de la vista, de las capas. Y ahí lo estamos viendo. Ahí me dejó cambiar el orden, ¿sí? Para que se visualice que no me dejaba. Entonces voy a apagar el mapa base, ¿sí? Para poder manejarme con mayor rapidez. Entonces fíjense que a partir de este 00, ¿sí? Que habíamos dicho, dice, bueno, los valores que yo leo de esta capa son menos 66, menos algo eran, ¿sí? Menos, bueno, ahí estamos a un zoom muy lejos, hay que acercarnos. Pero fíjense que hacia acá tenemos los menos. Y nosotros, sin embargo, teníamos coordenadas positivas, ¿sí? El 0 por acá y los 3.500.000. Entonces, el 00 son 3.500.000, ¿sí? Y 0, o mejor dicho, 0 latitud, 3.500.000 longitud. Esas serían los pares de coordenadas de origen, 0, 0. ¿Sí? 0, 3.500.000. Entonces, vamos a buscar hacia el menos, ¿sí? Va a ir buscando y va a posicionar, a dibujar, a mapear esta capa según los valores de coordenadas. Fíjense que tengo menos, menos. Acá estoy en el menos, menos, ¿sí? Según los valores de coordenadas que está leyendo desde la geometría de esta capa. Si ahí hacemos un zoom, vemos en la variación latitudinal tiene que estar el pasó de positivo a negativo, ¿sí? Ahí estaría el 0, o sea que hacia abajo estamos en negativos, y en esta variación meridional, que el origen, el 0 era 3.500.000, acá llega un momento que tiene que pasar, ahí está, de positivo a negativo, ¿sí? Entonces, estas coordenadas de esta capa que están guardadas en la geometría
están en coordenadas menos menos, ¿sí? Que refieren a coordenadas geográficas que no tiene nada que ver con este espacio de trabajo. Pero como no puede leer el PRJ y no puede leer, repito, de manera eficiente su georreferenciación, sin embargo, solo sí puede leer las coordenadas que están almacenadas según la geometría, ¿sí? Entonces va a entender esas coordenadas de la geometría en función de este espacio de trabajo, ¿sí? Entonces agarra la capa y la ubica acá, porque claro, lee que las coordenadas de su geometría son menos menos, más o menos por acá dice, en función del 0, 0 que define el espacio de georreferenciación, pero fíjense que esto no es para nada correcto, ¿sí? Adopta los valores de coordenadas de esta capa para, digamos, en función de otro idioma de georreferenciación, entonces, ¡puf!, me lo posiciona acá. Bueno, obviamente no es nada correcto. ¿Y esto por qué sucede? Porque no tenemos PRJ, ¿sí? Entonces, es fundamental, es básico, pero muy básico, sí, poder conocer cómo corregir y poder entender de dónde viene esto. Por eso es fundamental conocer las lógicas de esto. ¿Cuántas veces ingresamos esta capa que no tenemos conocimiento, no nos damos cuenta, le ingresamos al GIS y decimos, uy, mira, me la posiciona, pero no sé, no me cae, no, hay un error, o no sé, hay un problema. Bueno, entender la lógica de esto, eh, que repito, es básico, ¿sí? Aunque ahora tal vez parezca nuevo para ustedes o un poco complejo, pero luego se van a ir dando cuenta con la práctica que es bastante simple, bastante básico, ¿sí? Como todo, cuando uno va adquiriendo conocimiento al respecto, parece complejo y luego se va poniendo cada vez más sencillo. Eso es el conocimiento, justamente conocer algo. Y es entender la lógica. El GIS no está haciendo nada erróneo, ¿sí? El GIS está posicionando la capa en función de la lógica, y es muy lógico lo que está haciendo. Lee las coordenadas de esta capa y lo posiciona en función del 0, 0. El tema es que no está leyendo el PRJ. Entonces, por eso yo decía al principio de todo este tema, debiera ser tan importante o tan fundamental para abrir una capa como el resto de los archivos, sí, que también exista el PRJ, pero bueno, nada, lo mío es un poquito ambicioso, ya sabemos que podemos mapear y ver igualmente la información, aunque no tengamos PRJ, pero a estos efectos de hacer eficiente el GIS y de lograr la coherencia espacial para hacer análisis, fíjense lo importante que es el PRJ. Entonces, nunca digan que hay un error o está cayendo mal. Bueno, en realidad para el GIS está cayendo bien, tiene su lógica, ¿sí? Pero nosotros no estamos haciendo las cosas bien para que el GIS aplique la lógica que corresponde para lograr la eficiencia que necesitamos para hacer análisis y abordaje territorial. Entonces es fundamental conocer, aprender y ver desde dónde viene esto del porqué del PRJ. ¿Qué pasa si nosotros queremos asignarle el sistema de coordenadas? ¿Qué pasa si tenemos una capa y decimos, bueno, ok, me di cuenta que no tiene PRJ, ¿sí? Y yo ya sé que esto está en geográficas porque me lo bajé del IGN, porque alguien me comentó, porque yo ya sabía que esto estaba en esas coordenadas, o porque me di cuenta yo sola. ¿Y cómo me puedo dar cuenta en qué coordenadas está? Voy a las coordenadas propias de digitalización, ¿sí? Como les decía, que están guardadas en esa geometría, en ese shapefile de la capa, e indago en ello. Fíjense que esto está remitiendo a las coordenadas de latitud y longitud expresadas en decimal de grado. Entonces esto está en geográficas. Que esto también debe ser corroborado. Esa es mi hipótesis, es mi suposición. Bueno, le vamos a asignar a esta capa que está en geográficas, o sea, le voy a generar el PRJ para que le diga a la capa según el GIS que está en geográficas, y luego, cuando la quiera superponer con otras capas, ahí me voy a dar cuenta la verdad si estaba en geográficas o no. Porque yo puedo creer que está en geográficas y le voy a definir si ahora le asigno y le genero el PRJ de que está en geográficas, pero tal vez me equivoco y está en otro sistema. Bueno, cuando yo quiera ver la coherencia entre las capas e ingrese esta capa nueva que supuestamente está en geográficas y yo le definí el PRJ, si no era así, si no estaba en geográficas y estaba en un sistema X distinto que yo tenía total desconocimiento, no se preocupen que cuando ingresen la capa al GIS les va a caer también en cualquier lado, porque nosotros le dijimos a una capa,
vos estás en geográficas, te generamos un PRJ de que vos estás en geográfica cuando en realidad vos estabas en un sistema X. ¿Sí? Es como que yo agarro un texto y digo, esto está en francés, y en realidad está en italiano. Entonces, cuando yo quiera traducir ese texto, que en realidad está en italiano, pero yo creo que está en francés, y cuando lo quiera traducir al inglés, va a ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto es tener destreza y poder superar cualquier dificultad de este estilo que viven sucediendo en el GIS, ¿sí? Más que nada cuando nos empezamos a meter con este tema, después ya lo tenemos bien digerido. ¿Cómo le asignamos, cómo les damos georreferenciación de manera eficiente, ¿sí? Para que el GIS pueda realizar estos análisis a una capa cuando no lo tiene. O sea, le tenemos que generar el PRJ de la manera correcta, ¿sí? Para eso, repito, tenemos que saber en qué sistema de coordenadas está, ¿sí? Indagamos en las coordenadas cuando levantamos la capa y con destreza o con conocimiento previo van a ver que esto funciona y se realiza. Entonces, hay también algunas herramientas. Por ejemplo, este no tiene, ¿sí? PRJ no tiene definición de georreferenciación. Podemos ir a propiedades de la capa. En propiedades de la capa vamos a información a fuente, ¿sí? Y fíjense lo que nos está diciendo, que la proyección es no válida. ¿Cuál es el sistema de coordenadas asignado? No hay ninguno, digamos. No sé, es uno que no es válido. Bueno, vamos a asignárselo. Dice, cambiando esta opción no modifica, ¿sí? El sistema de georreferenciación original. Sí, lo que puede utilizarse es para corregir, ¿sí? O para reescribírselo dentro del proyecto cuando no se detecta o cuando lo tiene correctamente, digamos, asignado. O sea, lo que está diciendo es que con esto no se lo vamos a adjudicar de manera que vamos a cambiarle el sistema de coordenadas a la capa, ¿sí? Cosa que podamos hacer reproyecciones o análisis. O sea, no va a modificar, ¿sí? La georreferenciación original de la capa, sino que se lo vamos a estar asignando. ¿Qué vamos a hacer? Esto era 4326, ¿sí? El original de la capa es 4326. Le vamos a decir aplicar y le vamos a decir aceptar. Fíjense que ahora se me fue el simbolito de pregunta. Yo ya me posiciono acá, ¿sí? Me dice que está en 4326. Bien, ahora, fíjense lo que sucede. Voy a mostrar la capa, era esta. Fíjense que ahora sí la reproyecta en el lugar que corresponde. Vamos con la otra que teníamos el ejemplo acá abajo. ¿Qué pasa cuando yo voy a propiedades? Le asigno que vos estás en WGS84, ¿sí? La tenemos acá abajo, la roja, ¿sí? Porque tenía una proyección no válida y ya sabemos que según qué lógica la había posicionado. Pero ahora le vamos a decir que esta capa tiene asignado este EPCG. Y fíjense lo que pasa, lo reproyecta y ahora sí se logra la coherencia espacial. O sea, se aplica el mecanismo de reproyección al vuelo, porque ahora sí sabe desde qué sistema querés que te traduzca a qué sistema, desde qué idioma a qué idioma.